Ya, ahora sí. Bien, ya. Entonces explicamos qué es una derivada implícita. Bien. Se dice que una derivada implícita, como se dice su nombre, ¿no? Voy a anotarlo acá. Derivada implícita. Bien, una derivada implícita es cuando la función, recordemos que nosotros tenemos una función z, ¿no? Bien, esta función z está en función, generalmente casi siempre de dos variables, ¿no? X y y, ¿sí? Entonces, como podrán notar, z, ¿qué es? ¿Una variable dependiente o independiente? Dependiente. Es una variable dependiente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se dice variable dependiente? Porque para que su valor de z exista, necesita un valor de x y y. Entonces, por tanto, x y tanto y son variables independientes, ¿no? ¿Sí? Entonces le vamos a notar variables independientes. Bien. Ahora, si ustedes tienen una función z que no está totalmente despejado, entonces la función es una variable implícita. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si ustedes tienen acá, este es un ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen acá z, tienen un ejemplo para que se entienda, ¿no? Ejemplo, vamos a decir que z va a ser igual. En este caso, fíjense, voy a anotar logaritmo neperiano y voy a anotar z menos x. Y acá voy a poner más, a ver, coseno, para que vean que no se pueda despejar, ¿no? Coseno. Y nuevamente aquí coloquemos z sobre y. Ahora, como pueden ver ahí, en este caso la variable dependiente es z, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿será posible aquí z despejar? O sea, dejarlo directamente solo, ¿no? O z sea igual a x y y, como está acá, ¿no? Fíjense que aquí z está totalmente despejado, ¿no? Fíjense, función x y. En cambio, fíjense que aquí z no se puede despejar, ¿no? No sé si lo pueden notar ahí. Sí, ¿no? Fíjense, si ustedes quisieran despejar z, z está dentro de un logaritmo neperiano y también está dentro del argumento del coseno. Por tanto, no se puede despejar totalmente z. Por tanto, cuando ustedes quisieran encontrar la derivada de esta función, no van a poder. Entonces, lo que tienen que hacer es manejar lo que son las derivadas implícitas, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan hacer las derivadas implícitas, se necesitan dos pasos, ¿sí? Vamos a anotar aquí, un paso 1, ¿sí? Un paso 1. En este caso, el primer paso, ¿alguien lo puede decir? O que lo haya analizado este ejercicio. ¿Cuál es el primer paso cuando una variable, cuando una derivada es implícita? Que sea igual a cero. Eso. Fíjense, voy a anotar así, la función x, y, z, todo eso tiene que estar igualado a 0, ¿no? ¿Sí? Recordemos que aquí x, y es independiente y z es dependiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Toda la función la tengo que igualar a 0. Y como segundo paso que hay que seguir, que ya ustedes la conocen también, es aplicar la fórmula, ¿no? Aquí voy a anotar paso número 2. En este caso, hay una fórmula directa, ¿no? Que es especialmente para derivadas implícitas. Voy a anotar ahí derivada de z con respecto de, en este caso, x. Ahora, fíjense, esto va a ser igual a menos, ese menos por si acaso es parte de la fórmula. Y acá se anota, ¿no? Derivada de la función. En este caso, acá sería respecto de x. Y en la parte del denominador sería derivada de la función con respecto de z. Esa sería entonces la primera fórmula. Si ustedes quisieran encontrar la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Sí? Ahora, la otra fórmula es la siguiente. Disculpa, eso es solamente para derivadas de primer orden, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Como usted puede ver acá no hay un número, ¿no? Se supone que aquí hay uno, ¿no? Pero no se la nota porque se sobreentiende que es 1.
Si fuera 2, 3 ya serían derivadas de segundo orden, tercer orden y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta, fíjense, es una derivada de primer orden, ¿ok? ¿Bien? Pero esta formulita solamente es para derivadas implícitas, ¿sí? Porque cuando si fuera una derivada explícita, no necesitan hacer ninguno de estos pasos, directamente derivan, ¿sí? Es decir, directamente aplican las tablas, ¿no? Las que ustedes conocen, ¿ok? Bien, vamos a anotar la otra formulita también, derivada de z con respecto a y. Fíjense que ese signo negativo es parte de la fórmula, y también voy a anotar así, ¿no? Derivada de la función, ¿sí? En este caso, respecto de, va de forma cruzada, ¿no? Fíjense, si aquí es y, aquí es y. Y la otra, derivada de la función, en este caso, se mantiene, ¿no? Z. Fíjense, si pueden observar la expresión, va de forma cruzada, ¿no? Aquí es X, diré, aquí es Y, aquí es Y, aquí es Z, aquí es Z. De esa forma ustedes se la pueden aprender la fórmula, ¿no? Que es una fórmula que siempre va a ser la misma, ¿no? No va a cambiar nunca. ¿Bien? Listo. Entonces, esos serían los dos pasos que ustedes deberían seguir para poder realizar una derivada implícita. ¿Por qué es implícita? Porque la variable dependiente z no está totalmente despejada. Y si ustedes quisieran despejar, como puse el ejemplo ahí del logaritmo neperiano y coseno, no se puede, ¿no? Entonces sí o sí lo tienen que hacer como una derivada implícita. Bien, entonces dicho eso, vamos a hacer la derivada que tiene el ejercicio. Bien, no sé si tienen una consulta de los pasos que anotamos. Ninguna, ¿no? ¿Sí? Ya. Listo. Ahora sí vamos a empezar a resolver el ejercicio. Bien. Ahora, fíjense que acá la función es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 5. Ahora, yo directamente puedo aplicar el segundo paso aquí. Les pregunto, fíjense, la función, como primer paso dijimos que tenemos que igualarla a 0. Entonces, esta función que está aquí la voy a igualar a 0. Entonces, ¿cómo le igualo a 0? Lo anoto aquí, x más y cuadrado más z cuadrado. Y ese valor 5 al otro lo paso a restar. Y de esa manera ya todo está igualado a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, por tanto, decimos acá, esto va a ser igual, ¿en función de qué variables está eso? Está en función de, acá lo voy a anotar, está en función de x, y, z, ¿no? Está en función de tres variables, ¿sí? Bien, bien. Entonces, una vez hecho entonces eso, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, a ver, un ratingo. Bien. Bien, entonces dijimos que está en función de tres variables. Bien, x, y, z. Ahora, entonces decimos, fíjense, vamos a hacer el segundo paso y decimos lo siguiente. Derivada de z con respecto de x va a ser igual. Ahora digo igual. Este signo que ven acá es parte de la fórmula, entonces anoto menos, ¿sí? A una línea ahí. Y en la parte del numerador, ¿qué deriva ahí? Fíjense, anoto la derivada de la función con respecto de x. Ahora, ¿qué significa eso? Que toda la función que yo igual a 0, la tengo que derivar con respecto solamente de x. Creo que se fue el micrófono. Bien, como les decía, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿cuánto sería la derivada de la función que igualamos a 0 con respecto de x?
sería 2x, ¿no? ¿Sí? Solamente 2x. Fíjense que derivada y es 0 porque es una constante, z es una constante, y el 5 es una constante, ¿no? ¿Bien? Ahora, en la parte de abajo anoto derivada de la función con respecto de z. ¿Sí? Fíjense z, x es 0, ¿no? Porque es constante. Algo muy importante, cuando ustedes derivan una función con respecto a una variable, las demás se comportan como si fueran constantes, ¿sí? Es por eso que aquí digo, derivada, como estoy derivando la función con respecto de z, x es constante, no y es constante, por eso es 0, 0. Bueno, el 5 es constante, 0. Entonces derivada solamente con respecto de z sería 2z, ¿no? Bien, nada más. Entonces a continuación anoto igual, menos. Bien, acá puedo simplificar, fíjense, como todo es un producto, acá quedaría 2x, acá quedaría 2z, ¿no? Simplifico 2 con 2. Y directamente aquí la respuesta sería menos x sobre z. Entonces, esa sería la derivada de z con respecto a x. Ahora notemos, la derivada de z con respecto de y. En este caso, nuevamente utilizo el signo de fórmula por si acaso. ¿Ok? Entonces acá, derivada de la función con respecto de y, x es 0, de y sería solamente 2y, ¿sí? Y derivada de z. Ahora, si ustedes derivan la función con respecto de z, fíjense, también va a ser 2z, ¿no? Entonces ahí, 2z. Igualan ahí, menos de fórmula. Acá quedaría 2y, abajo 2z. 2 con 2 simplifican. Y directamente acá quedaría igual a menos y sobre z. Listo. Eso, entonces, eso sería la primera derivada, o también conocida como derivada de primer orden. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta. Bien, si no hay consultas, pasemos a otro ejercicio. Bien, me dictan otro ejercicio, por favor. Lo voy a borrar este. Que sea corto. Eh, Uno que vean que más o menos lo vean complejo para poder analizarlo acá. A ver, x más y más z igual a logaritmo neperiano elevado a la z, creo. Ya, antes de seguir, ¿puedo borrar esto que hemos hecho? Sí, ¿no? Sí, Ya, un ratito me esperan, voy a borrar entonces. Ya, ahora sí me lo dicta, por favor. x más y más z X más Y más Z, igual a logaritmo neperiano elevado al exponente z. logaritmo neperiano elevado a la exponente Z. No es neperiano, perdón. Es esa forma en e que tiene. Ah, Se ya, ya, parece a ya. una... Ya, Solo es ok. la E. Sí, entonces es la E. Esta, ¿no? Sí, Esa, ¿no? elevado a Ya, listo. ¿Qué número es por si acaso este ejercicio? el 3. La C. El 3, ¿no? Ya, el 3. Bien, para que sepan que estamos en el 3. Bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que seguir según estos pasos? Toda la función igualarla a 0, ¿no? Entonces aquí digo x más y más z menos, en este caso quedaría ahí, ¿no? E a la z. Igual a 0. Ahora fíjense que todo esto está en función de qué variables.
Aquí anoto. Esto está en función de tres variables, ¿no? X, Y, Z, ¿no? ¿Sí? X y es independiente y Z es dependiente. ¿Bien? Entonces, ya hemos cumplido el primer paso. Igual a la función a 0. ¿Bien? Entonces, entonces, segundo paso es aplicar la formulita. Digo, derivada de Z con respecto de X. Esto va a ser igual. El menos es parte de la fórmula. Entonces aquí digo, derivada de Z con respecto de X. Pero fíjense que acá, según la fórmula, es derivada de toda la función que iguala a 0 con respecto a X. Y anoten, fíjense, acá. Ah, ya. Algo muy importante aquí me estoy olvidando. Fíjense que aquí, ¿dónde está? Acá. Esta formulita, o la derivada de esta expresión e a la z, que es igual, según fórmula. Acá lo voy a anotar. Si ustedes tienen una derivada e de u, ¿sí? Su derivada, o en este caso según fórmula, recordemos que ese apóstrofo significa derivada, ¿no? Dice que es directamente, copian e de u por u', ¿no? ¿Sí? O sea, tienen que copiar tal como está e de u y recién derivan esta variable u con respecto a la variable que quieren, ¿no? ¿Sí? Bien, pero antes acá, fíjense, derivada de la función con respecto a x, acá sería 1 nomás, ¿no? ¿Sí? 1, no hay más ahí. En cambio acá, dicen, ¿no? Derivada de x 1, 0, derivada de y es 0, derivada de z es 1, ¿sí? Menos, ahora derivan e de z. Según esta fórmula es directamente, copio lo mismo, ¿no? E de z y al ladito derivo, ¿no? Derivada de z, ¿cuánto sería? 1. Entonces esto sería igual a menos 1. Ahora, si ustedes quieren, ese signo que está acá menos, lo pueden introducir dentro de esta expresión. O sea, lo pueden anotar también así. Sería 1, acá sería e de z, porque ese signo ingresaría, este se volvería positivo y este negativo. Listo, nada más. Esa sería entonces la derivada. Y fíjense que ese signo que estaba acá, que es parte de la fórmula, lo estoy introduciendo aquí en el denominador, ¿no? Y ya de esta forma quedaría. ¿Bien? Hagamos la derivada de z con respecto de y. Sería igual. El menos es parte de la fórmula. Derivada de la función con respecto de y. Nos vamos a la función. X es 0, de y sería 1. Como no hay más variables en la función, eso nomás sería la derivada. En el del denominador, fíjense como algo muy importante acá. Como pueden observar, tanto en la primera fórmula con respecto de x como en respecto de y, la derivada de la función de z se repite, ¿no? ¿Sí? Es la misma. Entonces, como se repite, a veces esta derivada suele ser muy largo, ¿no? Entonces se copia directamente, ¿sí? Porque si ustedes lo vuelven a derivar, llegarían a lo mismo, ¿no? ¿Sí? Llegarían a lo mismo. Entonces lo copio. Bien. Bueno, en este caso, casualmente, el denominador también es 1, ¿no? Entonces directamente esto podemos notar acá, 1. Y acá sería e de z, por exponente z, menos 1. ¿Sí? Y ahí lo estamos introduciendo el signo negativo que era parte de la fórmula. ¿Sí? Y ahí terminaría entonces el ejercicio. ¿Se entendió? No sé si hay alguna preguntita por ahí. Yo creo que se entendió, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Ahora hagamos el más complicadito. Había un compañero que me escribió más temprano, que también es una derivada implícita. Es uno que dice z igual a la raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Ya, lo voy a anotar porque me acuerdo. ¿Sí? Ese ahí vamos a hacer. Bien, lo voy a borrar entonces todo ¿Que esto. tiene tangente? Exactamente ese de ahí. Ah, ese es súper largo. Lo hice y me salió muy largo.
Ya, vamos a tratarlo de hacerlo aquí. Lo voy a borrar todo entonces para que nos entre, porque sí, es un poquito largo. Esa generalmente se utiliza en una demostración, que es muy clásico, ¿no? De los prácticos de multigrupo. Ya, un ratito, pero voy a borrar todo esto. Este práctico es multigrupo. No, es de la ingeniera, pero ese ejercicio que ese rato les mencioné, es un ejercicio que generalmente se usa en demostración de derivadas. No sé si han hecho demostración con la ingeniera o todavía. Algunos sí demostró. Ya, bien. Yo creo que cuando les va a dar otro práctico, ya ahí les va a dar demostración. Bien. El ejercicio decía de la siguiente forma, decía z es igual, ¿sí? En este caso aquí era raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Y acá decía por tangente, ¿no? Tangente. Y acá directamente tenían z. Y acá era la raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Bien, y pedía encontrar las primeras derivadas parciales, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que aquí tienen que hacer, antes de realizar la derivada implícita, porque fíjense, algo muy importante, cuando ustedes empiecen a derivar una función, siempre tienen que fijarse si es implícita o explícita, ¿sí? En el caso que fuera explícita, no hay la necesidad de hacer ¿no? ¿Bien? O sea, no hay la necesidad de aplicar los pasos 1 y 2, pero si fuera implícita, sí. En este caso, como z no puedo despejarla totalmente, sí o sí la tengo que hacer como implícita, pero antes de hacer implícita, voy a acomodar un poco a la función. ¿Para qué? Para que mi derivada no sea demasiadamente larga, ¿no? Entonces, fíjense que este raíz de x cuadrado menos y cuadrado lo paso al otro lado a dividir, ¿no? ¿Listo? Ahora, para cortar un poco los pasos, si pasaría a dividir, entonces directamente quedaría igual a tangente de todo esto, ¿no? Y como esto queda al otro miembro, directamente pasaría a restar, ¿no? Como tangente, ¿sí? Y ahí anotaría z, que sería raíz de x cuadrado. Bueno, aquí es menos y cuadrado, ¿no? Eso. Y todo eso sería igualado a 0, ¿no? Listo. Recién aquí ustedes derivan, ¿no? La función. ¿Ok? Ahora, entonces dicen, derivada de z con respecto de x va a ser igual. Ese menos parte de la fórmula y empezamos a derivar, ¿no? En la parte del numerador, ¿qué tengo que derivar solamente con respecto de x, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense que aquí la derivada con respecto de x se la puede hacer de dos formas. Una aplicando tablas y la otra desarrollando, bueno, podemos hacer de las dos formas, ¿no? ¿Sí? Pero para no complicarnos tanto, lo vamos a decir aquí un ladito del análisis, ¿ok? Bien. Ahora, decimos entonces lo siguiente. Nosotros sabemos que la fórmula dice de la siguiente forma. Si yo tengo una constante en el numerador y en la parte de abajo es una variable, esto directamente, su derivada va a ser igual a menos, copian la constante, la variable la elevan al cuadrado y derivan, ¿no? Bien, esa es una primera fórmula, significa constante sobre variable, ¿sí? Y la otra fórmula es cuando ustedes tienen acá variable sobre constante, ¿sí? Recordemos que la variable es donde se encuentra la variable que queremos derivar, ¿no? Entonces acá directamente dice que la fórmula
directa es derivan la variable y copian la constante. Ahora, según nuestro ejercicio de nosotros, fíjense, la variable ¿dónde está? Si quiero derivar con respecto de x, la variable se encuentra en el denominador, ¿no? ¿Sí? Entonces utilizaría esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula, por si acaso aquí es k sobre b. Bien, entonces si utilizo esa fórmula, acá tendría la siguiente forma. Bien, lo voy a hacer aquí un ladito, ¿ya? Acá. Copio la constante que es z, ¿no? Bien, este signo es parte de la fórmula por si acaso, ¿no? Fíjense, menos. Bien, donde se encuentra la variable, todo eso lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Bien, acá por si acaso es x cuadrado menos y cuadrado. Fíjense, acá dice, donde se encuentra la variable, todo eso eleva al cuadrado, entonces todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Y lo que se encuentra donde usted derivó, lo que se encuentra dentro del cuadrado derive con respecto a la variable que quiere, en este caso con respecto de x. Entonces, para poder derivar acá, primero antes tengo que derivar la raíz. Que la derivada de una raíz sería un medio, ¿no? Un medio, ¿sí? Acá sería x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Ahora, un medio menos 1, ¿cuánto sería? Menos un medio, ¿no? ¿Sí? Un medio menos 1, menos un medio, ¿estamos de acuerdo? Sí, está bien. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende, no, este paso? Lo que estoy haciendo, recordemos que la raíz, aquí abajito lo voy a anotar, recordemos que la raíz también se lo puede expresar como un medio, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es Hay derivar. hay una formulita, en la tabla también hay para raíces, que es más fácil, según la ingeniera, para raíces, sin tener, Ya, o sea, que sacar ese exponente. ya. Claro, es lo bueno de utilizar tablas, pero muchas veces las tablas, para que nosotros podamos utilizarlas, la tienen que adaptar, ¿no? Porque si no es igualito a la tabla y ustedes, por ejemplo, acá tienen más variables, se van a complicar nomás. Entonces, preferentemente sería bueno que aprendan a derivar sin tablas, ¿no? Sí, porque a veces, como les decía, ¿no? Tienen que adaptarse a la tabla. O sea, tal y cual como está en la tabla, recién aplican la fórmula, ¿no? Porque si no es igual a la tabla, entonces le va a variar y por tanto la respuesta les va a cambiar. Pero hay que tener mucho cuidado con las tablas, ¿sí? Ahora, si ustedes derivan de esta forma, hay menos probabilidad de equivocarse, ¿no? Pero no digo que es malo, ¿no? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con las tablas, especialmente cuando aplican integrales igual. Ahí lo tienen que acomodar su integral y recién aplicar la fórmula también. ¿Sí? Pero les voy a explicar de esta forma para que se entienda. ¿Ok? Es un poquito largo, pero no, hay menos probabilidad de equivocarse, ¿no? Bien, como les decía, ¿no? La raíz se la puede expresar como un medio. Entonces, ese un medio la estoy derivando, acá está, ¿no? Un medio, y le resto al exponente menos 1. Entonces, un medio menos 1 queda menos un medio, ¿sí? Y recién derivo aquí x. ¿Cuánto sería su derivada de x? Sería 2x, ¿no? ¿Sí? Y y sería constante 0, ¿no? Entonces, fíjense, este 2 con este 2 simplifica, ¿sí? Y directamente esto quedaría así, quedaría menos, acá sería z, acá lo voy a anotar raíz, de x cuadrado menos y cuadrado, y esto está el exponente cuadrado, ¿no? Ahora, bien, si se acaba el tiempo voy a ingresar ya, por favor. Bien, y acá en el otro lado nos quedó x nomás, ¿no? Pero ese menos un medio, dijimos que es una raíz, ¿no? Pero como es negativo, si pasa al denominador, o sea, abajo, ¿no? Se volvería positivo. Entonces directamente esto lo voy a anotar así. X cuadrado menos y cuadrado. Bien, o sea, esta raíz es la misma que estaba en el numerador, ¿no? Al pasar al denominador, se vuelve positivo y lo expreso, o sea, sería un medio, ¿no? En vez de anotar como un medio, lo expreso como raíz, ¿sí? Ahora, algo muy importante, fíjense que esto si lo anoto así, ¿qué exponente tendría aquí? Tendría 1, ¿no? La unidad. Entonces, como estos son semejantes, fíjense, este con este, entonces directamente esto lo puedo anotar así, menos x por z
Y acá sería raíz. Acá sería raíz. X cuadrado menos y cuadrado. Y directamente lo anoto así. 2 más 1 sería 3. Entonces, esto sería la derivada solamente con respecto de X, ¿no? ¿Sí? Disculpa, tengo una duda. Ya, dígame. Esa raíz que está elevada al exponente 2, ¿no se tendría que ir con la raíz, el exponente? Ya. Yo lo podría simplificar, ¿no? Pero lo estoy dejando así nomás para poder hacer esta suma. Fíjese, 2 más 1, 3, ¿no? Porque si lo simplifico y lo sumo con esto, igual me va a dar lo mismo, ¿sí? O sea, voy a llegar prácticamente a lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto a propósito yo lo dejé así, no lo simplifiqué. ¿Por qué? Porque fíjense que la segunda expresión de la derivada aquí me dio, ¿no? Raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Pero lo estoy expresando al exponente 1, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, copio la raíz tal como está y sumo los exponentes. 2 más 1, 3. Y de esa forma ya tengo esto, ¿no? O esta expresión. ¿Se entiende, no? Ya, listo. Entonces, esta sería entonces la derivada con respecto de x. Eso tendría que anotar aquí, ¿sí? Entonces lo voy a anotar. Acá me va a quedar menos x z, ¿no?